Buenos días, a nombre de la cadena de proveedores de la industria en México, les damos la bienvenida. Vamos a esperarnos unos pequeños, un minutito a que se termine de conectar nuestros demás compañeros que nos van a acompañar el día de hoy. Les repito, a nombre de Close Distance, la primera expo y negocios virtual de la industria y de la cadena de proveedores de la industria en México, agradecemos mucho su presencia. Y en unos minutitos más vamos a comenzar con esta interesante entrevista. Comentarles también que sus preguntas la van a poder hacer a través del chat de aquí de Zoom y nosotros posteriormente al término de la conferencia de Omar, yo voy a hacerle las preguntas para que puedan ser contestadas en su totalidad. Le repito, entonces, las preguntas las vamos a hacer a través del chat. Aprovecho para saludar a mi buen amigo Carlos Ramírez de Monterrey, Expro México, un buen amigo que nos acompaña. Y vamos a arrancar ahorita en un minutito. Arrancamos. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Vamos a iniciar con nuestra ponencia del día de hoy. Quiero agradecer su presencia a nombre de Capim y de Close Distance, la primera expo de negocios virtual de la industria en México. Contamos ya con 7 diferentes pabellones de industria con una muy estrecha colaboración con la industria nacional de autopartes, con la Asociación Mexicana de Manufactura de Moldes, la Asociación Mexicana de Parques Industriales, con CAMIN, Advanced Business Connection. Tenemos ya ahorita el 65% de la exposición llena en solamente, básicamente, 2 semanas de promoción. Estamos viendo si ampliamos un poquito más el piso virtual de exhibición. Tenemos más de 50 compradores ya de industria participando, entre ellos armadoras de auto y Tier 1 y Tier 2 de diferentes sectores. Quiero agradecer a mi buen amigo Omar y también Liebre, egresado del TEC de Juárez, la oportunidad de estar el día de hoy aquí con nosotros. Les platico un poquito de la trayectoria de Omar. Él nació aquí en Ciudad Juárez, es ingeniero industrial, egresado del TEC de Juárez, igual que muchos ex-liebres. El mismo año que ingresamos a la carrera, ingresamos a trabajar a la maquiladora. En este caso, Omar estuvo en conductores y componentes eléctricos como ingeniero industrial. Después participó también en Río Bravo Eléctricos, lo que era Delphi Packard. Y en el 99 se unió ya al departamento de compras del Delphi Technical Center, donde después fue supervisor de compras directas del 2001 al 2014. En el 2004, en el 2005 se incorporó a Nexter como superintendente y posteriormente como gerente de Global Supply Management de México y Brasil, rol que desempeñó hasta julio del 2012. En agosto del 2012 fue nombrado, entró al corporativo de Nexter en Michigan en 2015 y de ahí siguió con el mismo rol hasta 2017. En este año fue designado Global Product Line Purchasing Manager para la línea de producto de REPS, rol que desempeña actualmente. Omar está certificado como ejecutivo de negociación y comunicación intercultural avanzada por la Universidad de Notre Dame, así como una certificación en una negociación por la Harvard Business School. Sin más preámbulo, quiero agradecerte, Omar, la oportunidad que nos das de platicar el día de hoy y te cedo
la palabra y el uso del micrófono. Muchas gracias. Gracias, René. Un placer. Agradezco mucho la invitación y sobre todo a todos ustedes que están conectados. Será un placer compartir un poquito de lo que me ha tocado vivir en mi experiencia en algunos años ya recorridos aquí en esta industria, básicamente la automotriz. Sobre todo, también muchas gracias a René, a tu equipo, que sin ellos pues no sería capaz de poder hacerse también todo este trabajo. Sin más, arranco. Voy a compartirles, decía de nuevo, hay mucha información que se puede pasar con ustedes, pero lo que me mencionaba René es que le interesaba que compartiera un poco sobre todo el lado de compras, qué les puedo aportar de mi parte para que ustedes vayan mejor preparados cuando ustedes van a hacer sus presentaciones, sus primeros contactos con los potenciales clientes, o si ya tienen negocio con esos clientes, cómo mejorarlo. Al final, si tenemos tiempo, también me interesaría compartir un poquito algunas tácticas de negociación que tal vez les sean útiles. Entonces, con esto, vamos a arrancar. Y la primera pregunta, me interesaría arrancar con esto. Si tú todos los días recibieras $86,400 diarios, cuando arranque el día, cuando despiertas, y tuvieras en tu cuenta esta cantidad de dinero, ¿qué estarías haciendo con él? ¿En qué invertirías? ¿En qué lo utilizarías? Tal vez comprarías una casa o darías el enganche para una. Te comprarías a lo mejor un buen vehículo, cambiarías el auto que tienes, invertirías tal vez en prepararte mejor, en una mejor educación. Pero al final del día, esa cantidad de dinero se desaparecería o se pondría en ceros una vez que tú llegas a tu cama. Y al día siguiente sería lo mismo. Tendrías otra vez otros $86,400 diarios que pudieras utilizar en lo que tú quisieras. Nada es acumulable. Y la pregunta es, ¿estarías invirtiéndolo en algo que te deje algo positivo? ¿Algo bueno para ti? Y la pregunta entonces que tengo para ustedes es, ¿y tú qué haces con esos 86,400 segundos que tienes cada día, que se traducen en las 24 horas, en los 60 minutos y en los 60 segundos que tienes en el día? Yo los invito a que el día de hoy utilicemos una parte de esos segundos diarios que tienes y que los invirtamos en aprender algo, que el día de hoy me interesa sobre todo que se lleven una o dos cosas buenas que puedan rescatar de esta información y que la empiecen a aplicar. Como mencionaba René, tengo 31 años básicamente en la industria automotriz, trabajando desde con Chrysler en un inicio, después con GM, Delphi, ahora Nextir. Y me ha tocado estar sobre todo, aún y cuando mi background es de ingeniería industrial, la función que desempeñé por algunos años y que adoro profundamente, me dio unas bases excelentes para que cuando llegué al área comercial, pues tuviera algo que me pudiera servir para poder prepararme mejor en este camino que he disfrutado tremendamente. Esta es una imagen que en alguna de las visitas que hice a un proveedor en la India, me topé al entrar. Y me llamó no solamente la atención porque pues Mahatma Gandhi, un ícono en el mundo, dejaba tenía plasmado este mensaje ahí y ellos lo tenían como la primera imagen que tú ves cuando llegas a la planta de ellos. Entonces me interesaría que lo tomaran en cuenta para que en toda la presentación tengamos el concepto de que cuando tú vas a hablar como proveedor con tu potencial cliente, al cual en el futuro voy a llamar comprador durante la presentación, para efectos prácticos, tengas en cuenta que esto es lo que hay en la mente de un comprador, ¿verdad? Entonces, desde la perspectiva del comprador, ¿qué creen ustedes? Y lo pueden poner ahí en el chat. ¿Qué creen ustedes que es lo más importante recordar cuando tú te vas a reunir con ese comprador? ¿Qué sería aquello que no debes de olvidar en ningún momento? ¿Sugerencias? Lo más importante va a ser que recuerdes que para él su tiempo vale oro. Y que él o ella esperan que lo aproveches y que no se lo hagas perder.
que regularmente, y ustedes lo han vivido, ¿verdad? ¿Cuántas llamadas hay que hacer para obtener una cita? ¿Cuántas veces estás tú ya listo ahí, te la cancelan, te la mueven y después te toma mucho tiempo el poder recuperar esa oportunidad? Entonces, el día que tengas esa oportunidad de estar con ellos, recuerda, para un comprador, su tiempo vale oro. Ahora, si ya eres su proveedor, mantente fuera de tu área de confort. Nunca te sientas que ya lo tienes todo por ganado. ¿Por qué? Porque siempre va a haber alguien que va a estar esperando una oportunidad. Así que no te descuides. Y enfócate en desarrollar relaciones duraderas con tu cliente. Estas deben de estar fundamentadas en un servicio al cliente excepcional. Y sobre todo, que haya una tremenda lealtad para con él. Ahora, ¿cuál ustedes creen que es la mayor habilidad de un comprador experimentado? Aquí les doy algunas opciones. Que logre los ahorros, que pueda identificar la sopa, la zona del posible acuerdo, que pueda crear buenos contratos, que cierre acuerdos o su habilidad de negociación. Aquí les doy algunas extra. ¿Qué tal alguna de estas? Cualquiera de ellas pudiera ser. Sin embargo, esa no es la mayor habilidad de un comprador experimentado. Su mayor habilidad es escuchar atentamente. Porque de ahí parte el hecho de que una negociación la puede hacer cualquier persona. Todos los días estamos negociando. Sin embargo, una negociación exitosa requiere que se empiece por una escucha atenta. Ahora, cuando tú vas con un comprador, ¿qué es lo que a él le interesa? Le interesa saber cuáles son los aspectos técnicos de tus capacidades, los aspectos comerciales y financieros de tu empresa, tu capacidad, tus sistemas de manufactura y calidad, qué tan robustos son estos en cuanto a materiales y logística, qué tan fuerte, qué tan robusta esta es, y algunos otros aspectos generales. Vamos uno por uno para que podamos entender mejor qué hay en la mente de un comprador que te pueda ser útil cuando tú vayas y te presentes ante ellos. Veamos primero los aspectos técnicos. El comprador está esperando, y cuando me refiero al comprador, estoy hablando del comprador como tal, el buyer como tal, mas sin embargo también estamos hablando del grupo con el cual el comprador trabaja. Es decir, el comprador regularmente va a estar acompañado de sus ingenieros, de su gente de calidad, de su ingeniero de calidad avanzada, de su SQE, va a estar acompañado de gente de la alta dirección y va a estar acompañado de gente de ventas o de business development. Entonces, voy a referirme al comprador, por eso hacía alusión hace un momento de que cuando hable del cliente voy a hablar de un comprador y es en sí toda la estructura de esa organización. Entonces, en los aspectos técnicos, hablamos de que nos interesa saber qué tan fuerte y qué tan bueno es tu producto o el servicio que tú ofreces. Que tengas la experiencia técnica para el desarrollo de análisis de modo de falla del diseño y del producto, que tu capacidad de validación del diseño y del producto preferentemente la puedas tener en casa, ¿verdad? Porque eso te da un plus. No solamente vas a hacer simplemente el plano, el dibujo que yo te pido, pero además vas a tener la capacidad de que tú mismo hagas la evaluación del diseño y del producto, lo cual te da plus respecto a tu competencia. Que tengas la capacidad de desarrollar en casa tus propios prototipos y las muestras, porque esto te va a dar la oportunidad de aprender del proceso y al tener la capacidad también de diseñar, tienes la opción de que tú mismo puedas proveer soluciones al cliente. Ahora, que tengas sistemas de manufactura y calidad robustos y capaces y que tengas la opción de desarrollar nuevas tecnologías y mejorar tus procesos productivos. Finalmente, y esto es esencial, ahora más que nunca, llévense esta palabra con ustedes, innovación. Toda la gente en compras estamos buscando escuchar que el proveedor está trabajando en innovación. Que el research and development que están haciendo, fíjense, grandes compañías importantes, utilizan hasta entre un 3 y un 5% de su revenue en lo que es research and development. O sea, en desarrollar nuevas ideas, nuevos innovación, nuevos diseños que permitan ir adelante de la competencia. Cuando yo como comprador escucho que alguien está trabajando en innovación, eso es
es música para mis oídos, quiero escuchar más sobre ello. Y si se lo decimos a la gente de ingeniería, tengan la certeza, van a llamar su atención fuertemente. Ahora, ¿qué hay en cuanto a los aspectos comerciales y financieros? Queremos tener un entendimiento claro de cuáles son tus costos internos y de tu entera cadena de suministros. Queremos saber que escoges correctamente a tus subproveedores, tanto de materia prima como de algunos servicios. Por ejemplo, un proveedor que hace una pieza maquinada, tal vez no tenga capacidad de hacer el proceso de tratamiento térmico en casa, pero la subcontrata con una compañía. Queremos saber que esa compañía de tratamiento térmico está certificada y que tiene ingenieros en tratamientos térmicos que pueden manejar y controlar el proceso. Entonces, nos interesa entender la cadena de valor total. También quiero saber de quién está adquiriendo los materiales, que ese proveedor de materia prima, del acero, por ejemplo, es un proveedor también certificado y que tiene buena reputación en el mercado. Queremos entender tu nivel de competitividad y hay varias herramientas que cada compañía tiene diferentes herramientas, pero queremos entender que eres competitivo en el mercado y que tienes la manera de definir en tus costos cada elemento correctamente para estar seguros de que no me estás dando un precio por ganar simplemente el negocio inicialmente, sino que puedes sostener esto ganando dinero. Porque si una compañía no gana dinero, yo como comprador estaría muy nervioso de otorgarte un contrato inicialmente y el día de mañana tenga que salir corriendo porque estás en quiebra. Eso no es lo que estamos buscando. Buscamos estabilidad. Es importante saber que tienen una excelente capacidad de negociación y que además pueden agregar valor a la negociación. Si no nos interesa sentarnos a discutir o a negociar con una compañía con quien siempre vamos a estar en choque porque no tenemos la misma afinidad en cuanto a qué estamos buscando. Buscamos también que un proveedor tenga estabilidad financiera, porque como decía hace un momento, no queremos otorgar un negocio y después salir corriendo porque están en quiebra, ¿verdad? Y para ello también hacemos un proceso de evaluación bastante interesante. Más adelante compartiré algunas opciones que ustedes pueden considerar. Queremos saber que tienen capital para invertir en nuevos desarrollos y proyectos, porque el interés de cualquier comprador no es poner un negocio por una generación. Estamos buscando que ustedes se puedan convertir más allá de ser solamente un proveedor, que podamos ir a largo plazo, buscar un partner, un socio que nos permita en el largo periodo, en el largo plazo, poder desarrollar más cosas, otros productos, otros servicios, que podamos expandirnos incluso a otras regiones del mundo. Y para ello hay que tener capital para invertir. Estamos buscando compañías que tengan esa capacidad. También es importante saber que están en la disposición de aceptar nuestros términos y condiciones, los requerimientos específicos que tenemos para esos proveedores y que tengan el compromiso de proteger la propiedad intelectual. Eso es un aspecto muy importante que la gente de compras también busca. Ahora, si hablamos de los sistemas de manufactura y de calidad, queremos que estos sean robustos, ¿verdad? Que tengan un sistema bien establecido. Un ejemplo de ello, como el industria automotriz es un icono, el Toyota Production System. Muchas compañías, incluso el mismo Delphi en su momento, adoptó el sistema de Toyota y lo adaptó según a nuestras capacidades y necesidades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante que las compañías tengan un sistema bien establecido que permita mantener una consistencia en todos sus sistemas y en todos sus departamentos. Queremos saber cuál es el resultado actual de sus métricos con otros clientes. Eso es un buen parámetro para iniciar y entender que realmente tienen estabilidad y que estamos trabajando, queriendo escoger un proveedor que va a darnos resultados favorables. También queremos saber que cuentan con un equipo experimentado que tienen dentro de su organización. En el área de calidad, por ejemplo, que tengan a todos los belts, los green belts, los black belts, los master black belts, los chinines, gente que tenga experiencia en desarrollo de experimentos. Es decir, no porque estemos esperando que tengan problemas, pero el día que surja un problema, que tengan el equipo necesario para sacar adelante el problema. Todos sabemos en nuestra automotriz, como en cualquier otra, que los problemas van a surgir, pero es ahí en donde se hace la diferencia entre un proveedor y un socio. El proveedor va a tratar de asegurar que no se vea afectado en cuanto a sus ingresos y va a tratar de minimizar los gastos que tenga que hacer para poder resolver el problema de calidad. Un socio, un partner, realmente
va a enfocarse en resolver sistemáticamente el problema para evitar que se vuelva a presentar. Al final del día, siempre será más costoso tener que estar pagando correcciones que estar invirtiendo en aspectos que tengan que ver con la prevención. Es importante que los proveedores tengan certificaciones de estándares internacionales como IATF, ISO y la OSHA. Pero también que su tiempo de respuesta sea inmediata cuando se tengan que implementar contenciones y evitar impactos al cliente. Siempre un cliente va a estar preguntando, ¿cómo me vas a proteger si llega a haber un evento? Y también que una vez que un evento se presente, que puedan manejar y responder a tiempo aquellas quejas que se formalicen. También es importante saber como un parámetro inicial que su nivel de PPMs y sus garantías son cero o son muy bajos. Y que estén dispuestos a participar en las auditorías a los sistemas de manufactura y calidad, que es un proceso que regularmente las compañías, los compradores buscamos hacer, aun y cuando ustedes ya tengan las certificaciones antes mencionadas, porque cada compañía maneja diferentes estándares. Y aun y cuando en IATF tengas un cumplimiento, eso no quiere decir que vas a poder cumplir con otros requerimientos específicos que nosotros tenemos. Entonces es importante estar abiertos y preparados para atender auditorías que van a puntos muy específicos de acuerdo a la necesidad de ese comprador. Cuando hablamos de sistemas de materiales y logística, queremos entender cuál es tu desempeño actual en entrega sobre todo. ¿Por qué? Porque eso afecta directamente a nuestra capacidad como comprador de producir a tiempo nuestros propios productos y embarcar a nuestro cliente. También queremos saber que tiene la capacidad de cumplimiento a ventanas específicas que cada comprador tendrá para nuestro negocio. Queremos saber que tiene experiencia en la administración y programación adecuada de la producción para que esto no afecte o mantenga nuestras propias programaciones adecuadas y que tengan un manejo adecuado de inventarios, no solamente en toda tu cadena de valor, sino también hoy día hay muchos clientes que te piden que el proveedor maneje nuestros propios inventarios y que a través de sistemas por internet vaya el proveedor viendo y manejando qué voy a yo requerir sin tener yo que estar continuamente mandando los SketchUps, aunque es parte del sistema, pero que el mismo proveedor esté al pendiente de lo que yo voy a necesitar. Que los términos de embarque sean adecuados a los requerimientos específicos de cada producto y de cada comprador y que tengan un manejo adecuado, que tengan la capacidad de manejar contenedores típicos o atípicos, ya sea retornable o contenedor expandable, contenedor que se pueda descartar. Que tanto las órdenes mínimas y standard packs sean de acuerdo a la necesidad de ese comprador y sobre todo, este es un aspecto muy importante, que tengan un equipo con experiencia en la administración de riesgos que van desde un desastre natural hasta una pandemia o accidentes o huelgas. Cuando hay huelgas en los puertos que reciben los materiales, algunos de ustedes ya lo habrán vivido, lo duro que se vuelve el poder conseguir que te muevan los materiales. Bueno, toda esa administración de riesgos es fundamental para el comprador, que los proveedores tengan un equipo preparado y experimentado en el manejo de tales riesgos. ¿Y qué hay en cuanto a los aspectos generales? Bueno, queremos saber que su alta dirección está interesada y comprometida en crecer la relación, porque aun y cuando el vendedor venga y haga una tremenda presentación y venda la compañía perfectamente bien, si cuando vamos a empezar el proceso de hacer un contrato, esa dirección no está perfectamente conectada con el área de ventas, probablemente no vamos a tener el mismo empuje internamente y las cosas no van a funcionar. Yo he estado en juntas con algunos de nuestros proveedores en donde el presidente se acababa de enterar, cuando ya tenían el contrato, que su gente de ventas había hecho un excelente trabajo en vender la compañía, habían obtenido el contrato, mas sin embargo nunca se había dado esa comunicación con el presidente de la empresa y cuando estamos demandando el por qué un lanzamiento no estaba funcionando, el presidente estaba totalmente desconectado. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que no había la cadena de mando no estaba recibiendo la información adecuada para poder llevar a cabo el proceso de lanzamiento y por lo tanto, al no estar conectado, no estaban apoyando. Es muy importante cuando el proceso de venta de la compañía se dé, que todos los mandos, incluyendo la alta dirección, estén perfectamente conectados con lo que se está buscando hacer.
Es importante saber también que están ubicados en la localización correcta y que tienen instalaciones globales y regionales y que tengan un interés de expandirse si es lo que al comprador le interesa. Si ya tienen negocios con nuestros, un aspecto más importante también a saber es si ya tienen negocios con nuestros propios clientes o incluso con nuestros competidores. ¿Por qué? Porque hay un dicho que dice, yo no quiero ser el primero con el cual tú desarrolles un negocio. ¿Por qué? Porque tal vez en ese proceso de ser el primero puede haber muchos errores o puede ser muy costoso. Entonces, para ciertos commodities, para ciertos componentes, prefiere uno no ser el primero que tenga negocio en esa localidad, aunque en ocasiones hay ciertos componentes y ciertos aspectos que te gustaría sí ser el primero y tal vez el único dentro de ese nicho de mercado por la ventaja competitiva que eso te da. Que podamos entender que se van a manejar con profesionalismo, honestidad y ética, y eso lo empiezas a ver como comprador desde el primer día que tienes contacto con el proveedor. Que puedas sentir que hay una confiabilidad y experiencia en el equipo y que también cuenten con los recursos necesarios y adecuados para el volumen de negocio que quieren crecer, que estos sean tanto humanos, financieros, tecnológicos, materiales y también los intangibles. ¿Y por qué no? Saber que tiene una buena reputación en el mercado. Y esa información o la podemos obtener como comprador a través de terceras compañías a los cuales nosotros usamos para obtener información, o incluso su propia competencia nos da muchas veces información sobre cómo X o Y compañía están siendo vistos en el mercado o qué situaciones o problemas han tenido en el pasado. Ahora, es importante saber también que hay ciertos básicos que nunca debes de olvidar como proveedor. Este sería, por ejemplo, el ABC de las ventas. Tu preventa, tu venta y tu postventa. Creo que me los aprendí, está sencillo, ¿verdad? Mas, sin embargo, ¿qué pasa con la autoventa? ¿Te has tú realmente convencido de lo que realmente vas a vender? Porque si tú no estás convencido, ¿cómo crees que vas a convencer al comprador? Es increíble, pero hay compañías o hay vendedores, proveedores, que a veces no tienen una idea completa de dónde están parados o qué es lo que están ofreciendo. Y para ello es importante conocer a fondo la empresa que tú representas e ir a la base, ir hasta el fondo de ello. Es importante que conozcas su historia, que sepas cuáles son sus productos y servicios, pero también sepas cuáles son sus capacidades. Una historia corta, breve. Hace 2 semanas, un proveedor batalló mucho para poder conseguir una cita conmigo. Cuando finalmente la logró, no se acomodaban nuestras agendas. Cuando la logra, me hace la presentación. Me pareció una empresa interesante, con un footprint muy amplio. Me interesó mucho que tenían una capacidad muy grande en Asia y en Europa. Y le dije, está bien, dame oportunidad de enviarte una cotización y veremos. Y en el Inter, cuando estaba yo explorando su página en internet, vi unos componentes que me llamaron la atención, que son parecidos a algo que yo estoy necesitando para el futuro. Tomé una foto, una imagen de esos componentes y se la mandé y le pregunté, oye, Tomás, ¿qué te toma el poder hacer este tipo de componentes y en qué capacidades los puedes manejar? ¿Qué dimensiones puedes tener? A los 2 días me contesta y me dice, pues mándame los planos y las especificaciones. Me empezó a pedir un montón de cosas. Y le dije, y le respondo yo diciéndole, Tomás, estos componentes son tuyos. Están en su página en internet. Y regresa y me dice, caray, no sabía que nosotros los hacíamos. Déjame investigo. Y después le pregunté, oye, Tomás, ¿cuánto tiempo tienes en la compañía? Tengo 6 años, 5 de ellos en ventas. Y me pregunté, ¿cómo es posible que una persona con el nivel que él tiene en ventas, después de tantos años, no conozca los componentes de la empresa? Habrá alguien que diga, bueno, es que nuestra empresa es muy grande, es muy amplia. En este caso en particular, ellos tenían dos específicos nichos de mercado. Y cuando me dijo que era muy amplia, pues me puse a ver que realmente era todo lo que tenían. A lo mejor había algo más que me interesara. Y me di cuenta que sí tenían varios componentes, pero no sobrepasaban 30 o 40. Entonces, mi sugerencia es, vayan al fondo, conozcan todo lo que la empresa puede ofrecer, sus fortalezas, pero también sus áreas de oportunidad.
¿Cuál es su plan de desarrollo tecnológico? ¿Cómo quieren crecer en el futuro? ¿Cuál es esa estrategia? Y tal vez incluso cuál es si van a crecer en base a hacer joint ventures o hacer adquisiciones de otras compañías que les den, que amplíen más su margen de productos que puedan ofrecer. Que conozcan sus principales indicadores, tanto financieros, productivos, de calidad y cómo están respecto al mercado. Y un aspecto sumamente importante, que conozcan a su competencia y todo lo concerniente a ellos. Ustedes deben de conocer tanto a su competencia como a ustedes mismos, porque si no, entonces va a ser muy difícil que cuando el comprador entre a evaluar las diferencias entre uno y otros, podamos empezar a descartar seguramente a aquellos que están mejor preparados. Y regularmente es el que conoce más a su competidor. Ahora, aquí es bien importante esto. Cuando tú vas a presentarte por primera vez ante un comprador, esto es algo que es clave. Tú vas a ganar o a perder al comprador en los primeros 15 minutos. Si realmente está interesado, te vas a dar cuenta, te va a empezar a hacer preguntas relevantes, te va a pedir información, lo vas a ver que va a estar pidiendo notas, te va a pedir que lees más detalles sobre lo que estás ofreciendo y que le solicites incluso información posterior a la reunión. Va a ser claro cuando él esté interesado. Por el contrario, si ya empezó a ver su celular, si está checando su laptop así de reojo, revisando su reloj, ya la mirada está vaga, ten la certeza, ya lo perdiste. Y ahí tendrás que definir si continúas en tu presentación o si buscas retomar de alguna manera. Ya hay algunas opciones que puedes manejar. Ahora, algunos aspectos importantes que debes de considerar previo a tu presentación. Tienes que entender perfectamente con la gente que vas a interactuar. ¿Qué nivel en el grupo del comprador, qué nivel de gente va a participar? ¿Cuál es su autoridad y su poder de decisión y qué experiencia tienen? ¿De qué país de origen vienen? ¿Cuánto tiempo tienen residiendo en el país en el cual vas a estar tú trabajando con ellos? Hay la doctora Elizabeth Tuleja, en su trabajo del modelo de la comunicación intercultural, refiere mucho este punto. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes el tipo de gente con el que vas a interactuar, vas a comprender mejor cómo se van a manejar. Y va a ser importante que tú entiendas cuán diverso es esa compañía en todos los aspectos, no solamente la cultura de cada persona, sino la cultura de la compañía, para poder saber cómo abordarlos. Es importante que definas 3 o 4 semanas previas a la reunión la agenda específica y los puntos que vas a tratar y que asignes tiempo a cada uno de ellos. Los más importantes, es importante que les des más tiempo y sean los primeros que trates. No vayas a dejarlos hasta el final y por alguna razón se te acaba el tiempo y no los cubriste. Es importante que prepares una presentación que realmente inspire al comprador, que pueda vender, que te ayude a vender la capacidad de tu compañía. No solamente llegues con una presentación llena de fotografías. Me ha tocado estar en presentaciones en donde del 50 al 70% de la presentación son fotografías de la planta cuando no existía, que estaba el terreno, luego el edificio, luego las oficinas. Créeme, a un comprador no le interesa saber eso. A un comprador le interesa saber cuál es tu lugar en la industria, tus ventas, cuál es el crecimiento que esperas tener en un futuro, qué productos son los que tienes. Esos son aspectos que sí nos interesa saber. Algo muy importante, y sobre todo si vas a hacer una presentación o una negociación en un lugar al cual tienes que trasladarte de alguna manera. Vas a volar o vas a manejar. Nunca llegues ese día de la presentación a la negociación de tu viaje. No llegues cansado, no te desveles, no llegues espirituoso. Y me refiero al hecho de que me ha tocado estar en negociaciones o en viajes, presentaciones en donde tienes que tomar un avión, llegas al día, vas a tener una presentación al día siguiente, pero como llegaste y tu equipo que nunca has visto, no has visto por años, está también ahí, te dice, pues vamos a cenar, te invitamos a cenar, y ya cuando estás ahí están platicando, están poniendo de acuerdo, traen las bebidas espirituosas y terminas totalmente espiritual y persinado, y al día siguiente no estás en condiciones de tener una presentación efectiva. No llegues recién comido tampoco, porque cuando tú comes y después del poco tiempo vas a tener una presentación, ¿dónde crees que va a estar tu sangre trabajando? No va a estar dándole oxígeno a tu cerebro, le va a estar dando oxígeno a tu estómago para procesar los alimentos.
Tú necesitas estar perfectamente en condiciones para el momento en el que vas a hacer tu presentación o tu negociación. Si tú vas a recibir al comprador en tu localidad, es importante que todo esté perfectamente listo y que no llegues, porque acuérdate del principio básico que dije en un inicio, para el comprador su tiempo es oro. Si el tiempo del comprador lo vas a utilizar en lo que traen el café, en lo que prenden la computadora no está bien conectada, el internet no se conectó, estás perdiendo minutos que pueden ser la clave y la diferencia entre obtener un negocio o obtener el interés del comprador o perderlo. Sé puntual. Lo decía Luis XIV, rey de Francia, desde hace más de 300 años. La puntualidad y la cortesía de los dioses. Desde ahí es cuando el comprador empieza a evaluarte. Viste y calza de acuerdo a la ocasión, siempre profesional. Crea rapport, palabra francesa haciendo alusión al rey de Francia. ¿Qué significa relación? Empieza a crear una relación desde el primer momento que tienes contacto con tu comprador. ¿Por qué? Más adelante vas a entender a qué me refiero y por qué hago tanto énfasis en la cuestión del rapport. Una cosa bien interesante, ve preparado siempre con todo lo necesario para cualquier circunstancia. Y me refiero a que lleves incluso grabada tu presentación en un USB y ese USB lo traigas contigo en tu bolsillo. Y además, por favor, no traigas 20 archivos en tu USB. Trae únicamente la presentación que vas a ver en ese momento. ¿Por qué? Porque lo traen a la mano, lo ponen y de aquí a que la encuentran de nuevo, el tiempo pasa. O resulta que te abren la presentación porque traen nombres iguales, todas ellas, y abren la presentación de mi competidor, ¿verdad? Bastante desagradable. ¿A quién le ha tocado que haya pasado eso, verdad? Ancho al hígado. No es lo que el comprador está esperando. El comprador quiere ver eficiencia y profesionalismo en todos los aspectos. Ahora, ya estás ahí en la presentación, en el momento que estuviste preparándote para llegar a ello. ¿Qué debes de considerar? Primero, es importante mantener un ritmo adecuado y conecta con el comprador, no con el monitor. El monitor no se va a ir, el comprador sí se te puede ir. Es importante que muestres solamente las cosas que son del interés del comprador, porque hay empresas que afortunadamente para ellos dominan o manejan diversos áreas de mercado. Pueden estar en automotriz, en la industria de la construcción, pueden estar en aeronáutica, en el área médica, y está bien saberlo, ¿verdad? Pero después de que lo dijiste en una pantalla, en una hoja, no necesitas presentarme si soy automotriz. Todo lo que haces en la médica, en aeronáutica, etcétera, no me interesa. Y son minutos que tú estás perdiendo y me estás desviando de lo que a mí me interesa. Ahí es cuando te digo, tienes los primeros 15 minutos para engancharme, para hacerme, para interesarme en lo que yo quiero obtener de ti. Y si me vas a presentar algo que no es de mi interés, me empiezas a perder. Ahora, prepárate para responder esta pregunta. A ver, ¿acaso alguno de ustedes ya se lo hicieron? ¿Qué me puede ofrecer tu compañía mejor que mis proveedores actuales, con quienes tengo muchos años ya de resultados excelentes? ¿Qué está haciendo el comprador ahí? Te está retando, ¿verdad? Si ustedes ya les han hecho esa pregunta, ahora pregúntense a sí mismos, ¿respondí de manera adecuada? Y ahí les va un tip. Si no se la han hecho y algún día se van a preparar para responderla. Si tú ya estás ahí con el comprador, es porque él está esperando escuchar algo que le permita, tal vez, cambiar a uno de sus proveedores actuales por ti, si eres capaz de venderte. Entonces, prepárate para responder, para tener la respuesta a esta pregunta. El doctor Roberto Cialdini, autor del libro Influencia, la psicología de la persuasión, hablaba que la manera de desarrollar el poder hacer que la gente cambie tiene que ver con crear un vínculo. El doctor Cialdini refiere a que regularmente nosotros preferimos decir que sí y mantener un negocio con aquella gente que ya conocemos, con la gente que nos cae bien, con la gente que hemos hecho negocio por mucho tiempo. Sin embargo, esta regla de siempre hacer lo mismo con la gente que ya nos es, que nos gusta, con quien tenemos afinidad, muchas veces es trastocada por gente totalmente extraña. Por ejemplo, un nuevo proveedor. ¿Por qué? Porque logran crear un vínculo que rompe con la tradición de siempre ir con la persona o con el proveedor que ya conoces.
Y ese vínculo va a ser muy importante. Hace un momento lo refería como rapport, crear la relación. ¿Por qué? Porque eso es lo que empieza a generar interés en el comprador. Haz pausas necesarias para asegurarte que el comprador está entendiendo tus ideas. Hazle preguntas sobre lo que estás mencionando para asegurarte de que realmente está ahí contigo. Enfatiza, muy importante, ¿cuál es el valor agregado que tu compañía le puede otorgar al comprador? ¿Qué es lo que te hace diferente de tu competencia? Requiere a tus miembros de equipo que vayan contigo, que te acompañen, que tomen nota de todo lo que el comprador está mencionando. Tú vas a estar centrado en la presentación, ahí va a estar tu atención, pero puede haber aspectos que no estás tomando en cuenta porque tu atención está en lo que estás compartiendo. Pide el apoyo a tu equipo de trabajo para que ellos sean los que se encarguen de tomar nota para que posteriormente tú puedas dar seguimiento con el comprador. Y una cosa que es bien importante, presenta con entusiasmo. Es contagioso y no te cobran, pero sí puede hacer la diferencia entre obtener el interés de un comprador y tal vez hasta un negocio o simplemente perderlo. Imagínate que llegas a hacer una presentación a tu potencial comprador y tú llegas con todo el entusiasmo y la energía. ¿Cuán diferente va a ser eso de llegar y simplemente tener una presentación flat, sin ninguna emoción? Al final del día, recuerda, tú vas a tener que buscar lograr la atención en este caso, del comprador en base al mensaje que tú estás enviando. Más que la información y los datos duros que tienes ahí son importantes, pero si tú como vendedor me haces que yo como comprador me entusiasme con lo que tú estás haciendo, con lo que tú me estás vendiendo, eso va a crear una gran diferencia. Recuerda, el entusiasmo es clave. Terminando tu presentación, escúchalos, entiende cuáles son sus intereses, qué es lo que ellos están buscando. En el libro de Getting the Yes, del doctor Roger Fisher y William Lorry de la Universidad de Harvard, en su programa de negociación internacional, ellos refieren al modelo de negociación de Harvard, en donde mencionan, trabaja y enfoca en tener negociaciones en base a los intereses, no en las posiciones. Si tú entiendes qué está buscando tu cliente, tú vas a saber mejor qué puedes ofrecerle. Haz que tus productos se vuelvan el objeto de deseo de ellos. ¿Qué pasa cada vez que Apple saca un nuevo celular? Antes de que lo saque, ya hay línea, fila esperando por horas, no solamente en sus centros de distribución en Estados Unidos, en todo el mundo. ¿Por qué? Porque ellos han logrado crear que la gente sienta que el iPhone es un objeto de deseo. ¿Cómo puedes tú hacer que tu comprador tenga ese nivel de interés? Y pregúntense sí o no, o contéstenme sí o no. Cada vez el iPhone es más caro, no es más barato, pero aún así la gente está haciendo línea para obtenerlo. Ellos lograron crear en ese nicho de mercado un producto que la gente quiere tener. Y no importa cuánto cueste, la gente pelea por él, hace línea por él. ¿Qué puedes hacer tú para que tus potenciales clientes vean tus productos y tu servicio de ese nivel? Es importante que estés dispuesto a recibir retroalimentación y recibir retos de parte del comprador, porque el estar abierto a aceptarlos es estar preparado para crecer. Si el día de hoy no pude con ese comprador, por muchas circunstancias que pueden presentarse, no pude lograr hacer negocio con él, él te puede dar información o retroalimentación que te pueda servir con el siguiente potencial cliente. ¿Y qué tal que fuera su competencia? Sé consciente que para crear una relación se va a tomar tiempo y va a requerir dedicación y trabajo. No esperes que en la primera todo vaya a resultar. Hay que trabajarlo. El comprador espera que trabajes y que seas capaz de mejorar cada vez que tengan una comunicación. Y también busca eventos en los cuales tú puedas participar aún sin ser proveedor directo de ellos, ¿verdad? Hay muchos eventos, ya sea de caridad, de ayuda a la comunidad o al medio ambiente, en los cuales te puedes tú ir apoyando para ir creando esa relación. Ok, a ver, hasta aquí. Hagamos una reflexión. Denme un OM. Y no es Omar Mendoza, denme un OM. A ver, ya me cayó el 20. ¿Ya lo entendí? Si ya lo entendiste, bien, dense un aplauso. ¿Qué quiere decir? Ya entendí, ya de aquí en adelante ya no me va a detener, ¿sí? Estoy listo para seguir adelante. Es más, ya me vi, ya voy para allá, ¿verdad? Y si es así, te felicito. Estás dando el primer paso.
para un mejor futuro. Ahora, ¿quieres realmente impactar un comprador? Ahí te van unos tips, más allá de los básicos. Estudia ese potencial cliente. Hoy día ustedes tienen una gran oportunidad que no existía hace 20, 30 años cuando yo empecé esta carrera. Hoy día todo está en internet. Tienes acceso a toda la información. Métete a internet, estúdialo, conoce su historia, su crecimiento, su cultura. ¿Qué es lo que es más importante para ese cliente? ¿Qué está buscando? ¿Qué mercados quiere permear? ¿Cuál es su porqué, su razón de existir? ¿Cómo es que ellos quieren trascender? ¿Entiende sus productos y sus servicios? ¿Cuáles podrían ser las áreas o los productos con los cuales tú los puedes apoyar? Yo he tenido proveedores que cuando tengo juntas con ellos, la primera vez que se acercan y se les da la oportunidad, ellos me preguntan, ¿y qué es lo que ustedes hacen? Y yo me pregunto, ¿en serio me estás preguntando eso? Pues si tú vienes a venderme algo, yo esperaría que tú ya sepas qué me interesa a mí saber, ¿verdad? Bueno, es que yo hago partes maquinadas o hago ensambles de este tipo. ¿Te pueden servir? No, compadre, estás al revés. Tú tienes que estudiarme y tienes que venir y decirme, mira, tú haces este y este producto y yo te puedo venderlo y te puedo facilitar componentes para de este tipo, con estas características, en estos rangos de costos, si vas a ir más profundo, e incluso puedo hacer reingeniería de algunos de los componentes que tienes. Este componente mecanizado te lo puedo hacer en plástico y te va a salir 30, 40% más barato. Pero yo estoy como proveedor, estoy mostrándote que yo ya te estudié. Eso hace una gran diferencia. ¿En dónde está ese potencial comprador localizado? ¿En qué región del mundo? ¿En qué lugar, en qué región del país? ¿Tengo yo acceso a poder proveerte partes globalmente o al menos regionalmente o ambas? ¿Cuál es su cuota de mercado? ¿Cuál es su market share? ¿Cuánto cubren ellos? ¿Quiénes son sus clientes de ese comprador? Y también, ¿quién es su competencia? ¿Verdad? ¿Cuán cercanos o están alejados ellos de su propia competencia en cuanto a ventas? ¿Cómo le puedo yo ayudar? Hay que investigar cuál es su crecimiento y cuál es su proyección futura. ¿Qué futuro están viendo? ¿Hacia qué otras áreas se van a expandir? ¿Y en qué áreas han tenido dificultades y por qué las han tenido? Sobre todo cuando una empresa es pública, toda esta información está accesible. Cuando tú llegas con este tipo de información con un comprador, ahí yo como comprador de entrada me quedo sorprendido. ¿Por qué? Porque gratamente, porque ya me di cuenta que tú sí sabes lo que estás buscando hacer conmigo. Esa crea una gran diferencia. Ahora, hay otros aspectos atractivos para un comprador. Por ejemplo, que tú muestres un mapa de desarrollo tecnológico, que ya cuentes con un plan a 5 o 10 años de cómo esperas a través de innovación seguir mejorando tus productos y tus servicios. Eso ya me dice que estás buscando, que estás preparado para crecer en el futuro. Que la manufactura esbelta es algo que tú tienes ya dentro de tu DNA. O que al menos cuentas con los principios básicos implementados que te puedan poner en ventaja de tu competencia. Ahora, si ya de plano tienes una organización que trabaja en ello y que está trabajando en una completa implementación, ahí en ese instante ya tienes totalmente mi atención. ¿Por qué? Porque es algo de lo que en la industria, sobre todo automotriz y otros tipos de industria, ya queremos ver, que esto ya sea un given, que ya sea algo como un básico que ustedes tengan establecidos. Si dentro de esas herramientas de manufactura esbelta traes un Value Stream Map ya desarrollado, ya te pone eso en otro nivel. ¿Por qué? Porque el tener un Value Stream Map ya denota un dominio pleno de tus procesos productivos y me da a entender que conoces perfectamente tu cadena total del valor. También que tienes un enfoque en mejorar todas aquellas áreas de oportunidad que tienes en tu sistema y que buscas optimizarlos. Y si hablamos de costos, si tú tienes un proceso modelo de costos donde entiendes perfectamente tus costos internos y externos, me dice que tienes una disciplina financiera muy fuerte. Y entonces va a ser, a la hora que nos sentemos a negociar, va a ser más llevadera esa negociación porque sé que la información que tú proveas va a estar fundamentada en datos duros. Y no vamos a estar ahí tratando de adivinar uno y el otro cuánto rango tengo para negociar. ¿Por qué? Porque el traer información de modelo de costos te permite poder entender, decir, ok, ya estamos claros en cada elemento del componente y de tu proceso. Vamos a buscar cómo crear valor juntos para obtener el mejor beneficio para ambos. Estos son dos tips que les pueden ser útiles.
Si van a hacer negocio en Estados Unidos, están buscando permear Estados Unidos, Canadá y gran parte de Europa, consigan, si no lo tienen, su número de DUNS. Acudan a Dun & Bradstreet, el proceso de obtener es muy fácil, pero eso ya te ahorra mucho tiempo a la hora que quieres trabajar con un nuevo potencial comprador en estas regiones. También es un aspecto que les mencionaba anteriormente. Si ustedes conectan con KPMG, el sistema Spectrum que ellos manejan te da la oportunidad de que te desarrollen ellos sin que tu potencial comprador directamente tenga acceso a tu información, sino tú lo manejas directo con KPMG. Pero ellos te facilitan esta herramienta por internet en el cual hacen todo un desarrollo financiero de lo que tú tienes como empresa. Y para un comprador esto es muy valioso porque tú gráficamente puedes accesar y decir, mira, este proveedor está bien en liquidez, está bien en su EBITDA, pero anda bajo en otros aspectos. Entonces, tal vez, y como cada cliente tiene diferentes parámetros, tal vez con un cliente cubras bien, pero con otro no estés al nivel que requieres. Aquí, esta herramienta es muy importante y, de nuevo, es una relación entre tú como comprador y KPMG. En este caso, el comprador no tiene acceso a tus datos financieros porque están protegidos por KPMG. Pero como comprador, cuando yo los acceso, me da una visión perfectamente clara del nivel de disciplina que tú tienes para tus finanzas. Y también como compañía te ayuda muy claramente a entender en dónde tienes que trabajar para mejorar. Ok. Algunas sugerencias finales para cuando tú haces presentaciones. Es importante que revises y ensayes tu presentación previa a la junta. Mide tus tiempos, define los roles con tu equipo de trabajo y pídeles que se respeten durante la presentación. También, haz que tu presentación sea entretenida. Al final del día, tú estás buscando captar la atención del comprador y hay que buscar sacarlo del modo en el cual viene. Tú no sabes si antes de llegar a la reunión tuvo una junta en la cual le dijeron, pues, ¿te acuerdas que ibas a operar arroz de ese proveedor? Pues ya dijo que no, o se incendió la planta o lo que sea y ya no tiene los ahorros. Y en ese momento se tiene que mover a tu reunión. ¿Dónde tú crees que va a estar su idea, su cabeza? Pues va a estar en el problema que tiene, ¿verdad? No va a estar enfocado en lo que va a recibir de ti en ese momento. Entonces, tú tienes que tener una presentación y una manera, un entusiasmo de presentarla que pueda sacarlo del estado mental que trae y puede enfocarlo en lo que tú vas a buscar venderle. ¿Qué tal que tú seas la solución para lo que él necesita? Pero como no lo logras sacar del estado mental que trae, pues tu presentación pasó de largo, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si lo logras captar y dice, acabo de tener este problema y acabas de llegar, tú eres mi solución, ¡tum! Estoy enganchado, ¿verdad? Ve la gran diferencia que eso crea. Usa datos duros e inteligencia de mercado sustentable que puedas utilizar para soportar tu presentación. Y esto es muy importante. Haz preguntas importantes, preguntas poderosas que te lleven a respuestas largas, no de monosílabas. Ejemplo negativo. ¿Qué tan importante es que cumplamos con este? ¿Es importante que cumplamos con este estándar o podríamos obtener una desviación? ¿Qué te va a decir el comprador? Realmente te va a decir sí o no, ¿verdad? Y se acabó. ¿Qué información obtuviste tú de ello? Realmente nada, ¿verdad? Fue nada más una información de decisión, sí o no. Pero ¿qué tal que la pregunta es, ¿por qué es importante para ustedes que se cumpla con este estándar? ¿Qué tal que la respuesta de él te permite a ti tener un mejor plan de acción para poder satisfacer esa necesidad? Aquí es donde es importante saber qué es lo que tú quieres obtener de parte de ellos. Estás trabajando en buscar el interés que tiene ese cliente. Y bien importante, no te guardes nada para después. Si vas a decirle algo al comprador, díselo ya, en ese instante. No cuando vayas en el carro con tus colegas y, pues me quedé pensando que a lo mejor le puedo haber dicho esto. No, díselo en el momento. Por eso es importante que te prepares antes de la presentación. Bien, hasta aquí. ¿Vamos bien? Voy a compartirles un poquito de algunos aspectos que tal vez les sean útiles cuando vayan a hacer ya. Todo lo previo fue más bien en la etapa temprana, en cómo abordar un potencial cliente, un nuevo comprador. ¿Qué tal si tú ya tienes negocios con él y vas a ir a una negociación? Aquí es importante entender primero desde el básico. Primero, la negociación es el proceso a través del cual dos o más personas van a interactuar para alcanzar un acuerdo, el cual los va a guiar para tener una relación y esa relación generará las conductas futuras de cómo van a manejar un negocio. Y lo decía hace un momento, todo el mundo puede negociar,
pero no todo el mundo puede negociar de manera exitosa. Para tener una negociación exitosa, debes de tener un adecuado manejo de tu inteligencia emocional y también que crees empatía en el otro. Una vez que desarrollas estos dos aspectos, es muy seguro que tu negociación va a ser exitosa respecto a una que no lo sea. Y lo decía hace un momento, es importante que tengas una escucha activa, que le otorgues toda tu atención en ese momento al 100% a ese cliente o a ese comprador. En una negociación es bien importante que entiendas que la negociación es un trabajo de equipo. Nunca vayas solo cuando vayas a negociar con un comprador. ¿Por qué? Porque cuando estés ahí vas a escuchar aspectos. Regularmente el comprador no está solo, o va con ingeniería o va con gente de calidad. Se prepara para ese tipo de eventos. Entonces, llega tú también con los miembros necesarios de tu equipo. Gente de ingeniería, gente que corresponda a la gente que el comprador va a tener. Para eso, y recuerda bien, la negociación es un juego de emociones y tú tienes que estar preparado con cómo manejar tu inteligencia emocional para ser exitoso. Además, vas a tener que entender el manejo de las formas, la conducta, la diplomacia, cómo decir las cosas y cómo manejar los aspectos culturales, lo cual se conoce como inteligencia cultural. También, cómo manejar tu inteligencia conversacional, cómo manejar el uso adecuado del lenguaje. Y bien importante, usa la persuasión como una gran herramienta para lograr tus objetivos. El doctor Cialdini dice en su libro de influencia, yo considero que la persuasión será el mayor superpoder de todos los tiempos. Y tal vez no está muy equivocado. Si tú logras persuadir al comprador antes de empezar a negociar, te estás ahorrando y ganando mucho. Y no vas a tener que regresar a esos puntos. Recuerda que la persuasión es la habilidad, el arte de hacer que tú convenzas a una persona que haga algo que te conviene a ti, pero que se queda convencido él mismo de hacerlo porque también va a obtener un beneficio. Y si él lo entiende de esa manera, ya no vas a tener que negociar ese aspecto, porque lograste influir en él y lograste persuadirlo de que es algo bueno. También es importante en una negociación, recuerda, es un aspecto de emociones. No caigas, como dice Dan Shapiro en su libro Negociando lo no negociable, lo innegociable, dice, ten mucho cuidado de caer en el ciclo de la discordia, en donde el comprador te presiona el botón rojo y ese detona en ese momento una actividad de un patrón de conflicto contraproducente que te lleva en una espiral, en un vórtice que te hace caer. Sí, y por eso es importante que no vayas a negociar solo, porque si te llegan a tocar el botón rojo y entras en este aspecto emocional que te va a estar llevando hacia abajo, en ese vórtice hacia abajo, no va a tener nadie que te rescate. En cambio, si estás con un equipo de trabajo, alguien puede decir, hagamos una pausa, tomemos un tiempo fuera aquí para tomar un poco de aire fresco y ver cómo podemos responder a tu punto. Y en ese proceso de salirse de ahí, de tomar ese tiempo fuera, puede tu equipo decirte, oye, un momento, te estás desviando del objetivo que trazamos o de la guía que definimos que íbamos a seguir. Te apretaron el botón rojo. Ahora, aspectos importantes previos a la negociación. Tienes que hacer una preparación, que es donde tú vas a concentrar toda la información, los datos duros y la evidencia para prepararte. Es importante primero que definas, ¿realmente necesito tener una negociación? Hay veces donde no requieres hacerla. Entonces, si sí la vas a utilizar, elabora una agenda que cubra los aspectos que quieres resolver y qué metas quieres alcanzar antes de que concluya. Identifica tus fortalezas y las debilidades, tanto tuyas como las del comprador. El apalancamiento que cada uno de ustedes va a poder utilizar. Si son fortalezas, define cómo vas a presentarlas con un gran impacto. Y si son debilidades, no las hables ahí, pero ten definidas tus contramedidas, porque si el comprador te pregunta, porque él va a tratar de hacer uso de tus debilidades para bajarte la guardia, tú ya debes de tener un plan y decir, sí, ya sabíamos de eso, este es mi plan, estamos en progreso y para tal fecha lo vamos a tener resuelto. ¡Pum! Gancho al hígado del comprador. Se siente bien, ¿verdad? Hay que definir tus intereses y tratar de identificar cuáles son los del comprador. Por ejemplo,
Estaban dos niñas y estaban peleando por una naranja. Y era ya tanto el bullicio que llega la mamá y les pregunta, ¿por qué es que están peleando? Es que yo quiero la naranja. No, yo también la quiero. Y no podían llegar a un acuerdo en ella. Entonces la mamá toma un cuchillo y la corta en dos y dice, tengan, cada quien se lleva su mitad de naranja. Y cuando las niñas se retiraron, las dos se fueron tristes. Resulta que una niña quería la cáscara de la naranja para poder hacer un pastel que requiere cáscara de naranja. Y la otra niña quería el resto de la naranja para hacerse un jugo. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de que la mamá llega y la corta, o que las niñas hubieran hablado entre ellas y hubieran entendido cuál era el interés de cada quien? ¿Qué hubiera pasado? Ambas se hubieran ido totalmente satisfechas. En su libro No divida la diferencia, Don't Split the Difference, de Chris Voss, él dice, entiende los intereses de cada quien para que cuando llegue el momento en el cual alguien hace la sugerencia de que dividamos la diferencia, este aspecto no se presente. ¿Por qué? Porque cuando esa naranja quedó cortada, se rompieron los intereses de ambas partes. ¿Qué hubiera pasado si hubieran hablado previo? Hubieras tenido dos clientes satisfechos. Ahora, es importante que definas cuáles son los miembros de tu equipo que quieres que participen y que definan los posibles puntos de discusión y en dónde es donde, los puntos de discusión, dónde van a tener algún potencial problema y cuáles pudieran ser las contramedidas que puedas utilizar. También es importante que identifique los puntos de posible ganancia mutua, porque estos te van a ayudar a que cuando llegue el momento los puedas aplicar. Y define cuáles son las condiciones actuales del mercado que pueden ayudarte a avanzar en la negociación y si puede haber un problema, ¿qué contramedida puedes sugerir? Finalmente, evaluar los riesgos que pueden presentarse, ya sea que puedas entrar en una cuestión legal o a problemas, riesgos de tipo estructurales, que a lo mejor tú estás pidiendo que el proveedor entre en una dinámica que requiere recursos estructurales con los cuales no cuenta, ¿verdad? Y es importante hacerlo saber de antemano para que esté preparado y sepan cómo atacarlos. Cuando ya eso fue el recabar toda la información, ahora ya vas a hacer tu preparación final. ¿Qué es lo que tienes que hacer para desarrollar ese plan? Primero, trata de identificar tu SOPA, tu zona del posible acuerdo. ¿Qué es lo que yo quiero alcanzar? ¿Qué es lo que el cliente, mi potencial comprador quiere alcanzar? Y esa zona en medio, ese espacio en medio, es tu zona de posible acuerdo. Ahí es donde hay que tratar de entender cómo lograr llegar a un punto en el cual ambas partes se sientan satisfechas. Cuando estás preparándote, es importante que definas claramente desde el inicio qué no es negociable. Y también tener tus posibles concesiones a la mano. Yo no sugiero que empieces a dar concesiones, trata de no tener que hacerlo, pero siempre tenlas a la mano por si es necesario. Elabora tu hoja de negociación y acuerdos donde vas a definir tus límites, tu precio de reserva, tu precio probable, tu precio objetivo y tu precio probable. Es decir, estar preparado para definir todo lo que vas a requerir en tu SOPA. Prepara a tus colegas. Alineen criterios, pónganse todos en la misma página. Lo último que quieres es que ellos lleguen hablando de cosas que no era el acuerdo que habían tenido previamente. Tienes que definirles exactamente qué información requieres que ellos preparen, revisen la información y logren los acuerdos y que definan la dinámica a seguir. ¿Cuál va a ser el rol de cada quien y en qué tiempo cada quien va a participar? ¿Qué no deben de hablar en la presentación? A veces estás como no llegaste a un acuerdo y no le dijiste exactamente a tu ingeniero qué sí podía y qué no podía decir. Cuando están en la reunión, un vendedor experimentado, un proveedor, pregunta algo sobre nuestra competencia y entonces el ingeniero, que es muy apasionado en ese tema, empieza a hablar de un montón de cosas que lo único que hace es que te hace perder tu apalancamiento. Solamente porque tú no le dijiste, cuando este tipo de temas no vamos a tratarlos, vamos a enfocarnos nada más en esto. Por eso es importante que definan exactamente cómo van a manejarse. Unos puntos adicionales. Define qué tipo de negociación es la que vas a encarar. ¿Va a ser para lograr acuerdos? ¿Vas a resolver una disputa? ¿O va a ser una negociación intercultural donde vas a tener gente de muchos departamentos, de muchas áreas, de muchas culturas? Pero además, no nada más estamos hablando de la cultura propia de cada quien.
y de que vas a tener juntas, sobre todo hoy día, ya las reuniones son multiculturales, ¿verdad? Entonces, cuando vas a tener una reunión de ese tipo, hay más respecto a la cultura no solamente de las personas, sino la cultura de la compañía, la cultura del departamento en específico. ¿Cuántas veces la gente de ingeniería no se pone de acuerdo con la gente de compras o de ventas? Cada grupo tiene su propia cultura y es importante que sepas a qué vas tú a encarar. Y en base a ese tipo de negociación que vas a hacer, tienes tipo o el de principios de Harvard o alguno otro. Es importante saber qué te conviene más utilizar. Define y trabaja en mejorar tu BATNA o tu mejor alternativa a un acuerdo negociado, para que cuando estás en la negociación tengas alternativas en caso de que las cosas se te compliquen. Y también, esto es sumamente importante, establece tu fuente de poder en este proceso de preparación, ya sea que sea información de mercado, que hay negocios o que el proveedor perdió. Imagínate que tú sepas que el proveedor ya perdió negocio con X o Y Z compañía. Y eso a veces te lo dice su competencia, ¿verdad? Si tú sabes que ese proveedor perdió negocio, o vamos a ponerlo del lado de ustedes, si ustedes saben que ese comprador perdió negocio porque tú le surtes partes a su competencia y su competencia te está pidiendo que cotices, tú como proveedor ya sabes que ese comprador ya perdió ese negocio. Tú tienes mucho leverage que puedes utilizar. Esa es una fuente de poder muy importante. Trabaja en entender los mercados, cómo el mercado que están ellos atacando o el mercado en el cual tiene negocio está siendo favorable o desfavorable para ellos. Y trabaja en entender cuánta innovación están trabajando o están desarrollando. Finalmente, cuando ya estás en la negociación, y no voy a entrar mucho en este aspecto porque es muy amplio, pero algunos matices solamente. Un comprador experimentado va a usar todo lo que tenga a su alcance para preparar el terreno. ¿Y cómo lo va a preparar? Va a buscar en el desempeño actual que tiene contigo. Va a buscar cuál es tu desempeño en calidad, costo, entrega, servicio al cliente, cómo van en sus lanzamientos, qué tan efectivo eres para entregar muestras de prototipos. Y va a buscar con todo eso bajarte la guardia. Y va a usar además la psicología, presionándote, empujándote, incluso hasta intimidándote, ¿verdad? Para buscar hacer que tú bajes tus expectativas. Va a usar la información del mercado también para buscar contrarrestar tus solicitudes. Para todo esto, tú como proveedor debes llegar totalmente preparado para sustentar tu solicitud. No quiere decir que simplemente si tú vienes con un incremento de precio y lo pides, se va a dar. Tienes que llegar con información que soporte tu solicitud para poder venderla. Cuando negocias, tú puedes pedir lo que desees, ¿verdad? Pero en la forma en la que lo pides y cómo lo soportas es que se va a hacer una gran diferencia. Usa y promueve la reciprocidad. Es uno de los principios de influencia del Dr. Cialdini que él menciona. Usa el rapport y también desarrolla confianza durante el evento. Sé creativo, continuamente esté buscando soluciones. No solamente le traigas un problema o una petición a tu comprador, sino también dile, mira, veo esta situación, pero también están estas alternativas. Siempre demuéstrales al comprador que tú tienes capacidad de desarrollar y agregarle valor. Y haz muchas preguntas, haz preguntas importantes que definan el posicionamiento, los intereses que ellos tienen, que te ayuden a aclarar interpretaciones, y haz más preguntas, porque entre más preguntes, más conoces de ellos. Cuida tu lenguaje. No digas yo creo o en mi opinión, porque cada argumento que tú traigas debe estar soportado con fuentes confiables, lo que llamamos criterios objetivos. Fuentes confiables, internas o externas. A lo mejor es un third party del cual tú adquieres información. Y debe ser una fuente que incluso para el comprador sea una fuente viable, que tenga buena reputación para que, bueno, sí es cierto, te estás pidiendo un incremento de precio porque el costo de tal metal se incrementó y tú vienes y le demuestras con datos duros que es información que la obtienes de IHS o es información de alguno de los mercados que existen, ya eso te pone en un contexto diferente la negociación. Y bien importante, separa a la gente del problema.
enfócate en el problema y no estés enfocado en la gente. Porque en el momento en el que separas, tú empiezas a crear ese rapport y le demuestras al comprador que tú no vas con intención de pelear con él, vas con la intención de resolver una situación. Y cuando sea necesario, haz tiempos fuera para poder reagrupar y poder reentender o redefinir si algo no estaba yéndose en la dirección que tú requerías. Pregunta más, escucha más y habla menos. Finalmente, algunas sugerencias para tu post-negociación. Genera la minuta o trabaja en conjunto con el comprador para generar la minuta de la negociación y envíenla en las siguientes 24 horas, porque después de eso la información se empieza a perder. Define cada aspecto discutido, un plan de acción, la solución, la responsable y las fechas de cierre. Además, programa un seguimiento, tanto para los aspectos que quedaron abiertos internamente, pero también los externos. Y está pendiente y define las fechas y da seguimiento para la siguiente reunión. Está atento como proveedor a cuando una carta de nominación o los contratos o ajustes que se tengan que llevar a cabo se pueden aplicar. Está al pendiente de todos los aspectos que el comprador requiera, porque esa parte de servicio al cliente en esta etapa es sumamente importante para el comprador. El comprador está esperando todo tu apoyo para poder concretar todo el trabajo que se hizo previo a la negociación. Y promueve una reunión de aseguramiento, que a los 3 o 6 meses después de que arrancó el negocio, no simplemente vendas a la empresa, haces el contrato y te olvidas y luego te vas a otro. No, el comprador está esperando que tú sigas al pendiente, que regreses a los 3 o 6 meses, al menos para confirmar, mira, todo está funcionando bien, todas las cosas están saliendo como acordamos, vamos en buen camino. ¿Cuándo quieres que regrese? O regreso en 6 meses, ¿te parece bien? Siempre busca generar ese rapport, esa relación con el comprador. Y reagrupa a tu equipo y discutan el resultado de la negociación. Definan qué funcionó bien, qué no funcionó, qué tenemos que cambiar, qué tenemos totalmente que eliminar, qué approach no nos sirvió. Genera las lecciones aprendidas, documentalas para que las puedas utilizar posteriormente. Comprador. Y reentrena a tu gente. Es muy importante, porque en ese proceso de aprendizaje te va a permitir para que la próxima vez vayas aún mejor preparado. ¿Ok? Entonces, finalmente con ese note, ofrece el mayor valor agregado e innovación posible a tu comprador. Crea interés y conviértete en el objeto de deseo de ese comprador. Recuérdalo bien. Tú tienes más poder del que te imaginas. Eso ya está en ti, ya lo tienes. Úsalo. Transfórmate y trasciende. Hasta aquí termino yo y ha sido un gusto el poder compartir con ustedes esta información. Si alguno de ustedes quiere obtener información más específica, con mucho gusto me pueden localizar en este lugar. Con esto, ¿quién tiene la primera pregunta? Muchísimas gracias, Omar. Excelente tu presentación. La verdad, muy, muy padre. Tenemos una retroalimentación muy interesante. Todo el mundo quiere la presentación. Yo ya me comprometí a mandárselas. Espero que sí se pueda compartir. Omar, te voy a hacer la primera pregunta. Dice, que se me hace muy buena. Dice, si tienes que seleccionar a un proveedor para un proyecto nuevo y tienes 2 candidatos líderes que están empatados en tu evaluación, ¿qué otros criterios sigues para escoger al que necesitas? Muy buena pregunta. Pues mira, si yo tengo la oportunidad de que ya alguno de ellos sea mi proveedor actual para algunos otros componentes, eso me da una ventaja, porque al final del día lo que está buscando un comprador es crear relaciones. Entonces, si yo ya le di el negocio a un proveedor y uno de esos 2 proveedores es actual, pues tengo información que puedo utilizar para guiarme en tomar una decisión. Si ese proveedor, tengo uno actual y uno nuevo, y el proveedor actual
a través del tiempo ha sido un excelente proveedor, nunca me ha fallado en nada, siempre está al pendiente, yo tendría preferencia por ese proveedor, ¿verdad? Más sin embargo, si es todo lo contrario, me falla, a veces sí, a veces no, pues también me está dando información que me puede decir, que me puede permitir tomar alguien nuevo, alguien que venga y meta competencia a mi proveedor actual. ¿Por qué? Porque a lo mejor con él hemos estado bien, pero lo que te llevó a este nivel no te va a llegar al siguiente. Y a veces es donde tienes que traer un disruptor y decir, ok, voy a darle oportunidad a alguien nuevo, porque ese alguien nuevo va a permitir, me va a ayudar para que tenga competencia en mi proveedor actual, sobre todo si es alguien que no tiene competencia, traigo un disruptor y con ella puedo hacer más como comprador con ambos. Por otro lado, si resulta que el que tengo no me ha estado cumpliendo, voy a traer el disruptor y en esa medida me va a empezar a ayudar a poder jalar negocio del actual al siguiente, o a lo mejor no quitárselo, pero las generaciones que vengan, los nuevos productos, voy a usar más al nuevo. Claro, por supuesto. Nos están preguntando mucho sobre también la videoconferencia, está siendo grabada, la vamos a subir al YouTube y les vamos a mandar el link para que la puedan volver a escuchar, adicionar de la presentación. Angélica Calderón nos pregunta cómo conseguir ese rapport cuando el comprador desde un principio se ve un poquito cansado o fastidiado. Bueno, hay muchos aspectos ahí a entender. Lo primero yo que preguntaría es, ¿qué día de la semana estás haciendo tu presentación? O sea, no, yo les sugiero, no hagan presentaciones o busquen tener presentaciones con un comprador entre martes y jueves, preferentemente martes y miércoles, porque los lunes muchos estamos ocupados, entonces no va a ser a lo mejor un buen día. Martes, miércoles, incluso jueves es mejor día. Le haces un viernes, ya la gente se quiere ir. La haces muy temprano, la mente del comprador está en otro lado. La haces muy tarde, está muy cansado. Entonces, busca un día de la semana, martes, miércoles, y por ahí de entre las 9 y 10 de la mañana, y por cierto, traten de no hacerle después de comer, porque lo mismo que decía hace rato, la mente no está enfocada en lo que requieres. Entonces, esos son aspectos, lo sencillo a ver. Si está cansado por otras situaciones, a lo mejor está cansado emocionalmente, por lo que decía hace un momento, no se le están dando las cosas por lo que sea. Si desde el inicio lo ves tú que está de esa manera, ¿cómo crear rapport? Tú puedes en ese momento, un vendedor experimentado puede decir, ok, si ya estoy observando signos de que ya no estamos, no estoy generando ese entusiasmo en él, pues hay que buscar a lo mejor otro momento, ¿verdad? Hay que buscar otro ambiente. A veces hay que buscar otro comprador, ¿verdad? Del mismo equipo, dentro de la misma organización, pero a lo mejor alguien diferente. Tienes que evaluar todos los aspectos inherentes a eso para poder decir, realmente invierto en este momento más tiempo o, en su defecto, ahí te va una forma rápida de salir de esto. Cuando tú ya ves que no estás teniendo el impacto, usa, y espero que lo tengan a la mano, si no, busquen desarrollarlo, hagan su elevator speech, o sea, tu mensaje de elevador, que en los siguientes 12 o 3 minutos tú le expliques lo que tú le puedes, las soluciones y el tiempo que puedes ejecutar. Porque si no, te puedes aventar otros 20 minutos y de todas formas ya lo perdiste. Entonces, ten a la mano tu elevator speech para que puedas impactarlo de un golpe, ¡pum! Y retomas la conexión con la persona. Perfecto, Omar. Muchas gracias. Tenemos varias preguntas. Otra más nos dice Liliana Peregrina que cómo se puede obtener el market share de nuestros prospectos. Bueno, hay muchas compañías, third parties, que te venden esta información. Tú, dependiendo del tipo de nicho de mercado que acceses, busquen third parties, ¿cómo le llaman en español? Son empresas que se dedican precisamente a evaluar, es decir, por ejemplo, en la automotriz,
a mí cada mes me llega alguien, ¿no? Y me dice, y de hecho, si alguien está interesado, mándenme un correo y les puedo mandar algunos links de algunas de estas empresas. Ellos se dedican a eso, o sea, tienen organizaciones completas que se dedican a estar evaluando a los diferentes tiers que existen en cada empresa. Y entonces te van dando información y obviamente te cobran por esa información, pero puedes obtener información muy a detalle de ellos. Otra opción, y hace rato se las mencionaba, cuando ustedes hacen una conexión con Dun & Bradstreet, también Dun & Bradstreet te puede dar opción de que te vende información. Obviamente hay un nivel de, entre más pagas, pues más información obtienes, pero ya Dun & Bradstreet te puede dar información de esa que estás buscando, de cómo está repartido el mercado y qué tipos de mercados cada una de las compañías pueden accesar. Dun & Bradstreet sería una rápida, pero hay otras muchas más que dependiendo del tipo de nicho, se especializan más en ello. Dun & Bradstreet es un poquito más general. Pero mándenme un correo y les mando algunos enlaces. Gracias, Omar. Nos pregunta Rubí Flores que en estos tiempos de pandemia global, ¿cuál consideras que sería la mejor manera de realizar las visitas o promover nuestros productos? Mira, yo creo que definitivamente una opción que ninguno de las personas que están ahorita conectados se pueden perder es el Close Distance en noviembre 17 y 19, para empezar. Y luego, ahorita es muy importante, si vas a buscar un proveedor nuevo, totalmente nuevo, pero que ya lo tienes identificado, métete y desde hace un momento estudia su información. Por ejemplo, la compañía en la que yo trabajo, tú vas y buscas a Supply en el portal, busca proveedores y luego hacer negocio con proveedores y ahí te van a salir los contactos. Pues ya dependiendo de qué estás tú buscando, empieza y vas a tener que trabajarle escarbando, buscando cuál es el commodity manager o el purchasing supervisor que vas a tener que perseguir. Y empieza a tratar de generar citas. Todo obviamente en este momento, mucho tiene que ser por citas de teleconferencia o Zoom o Skype o Teams. Pero yo creo que ahorita más que nunca tiene esa gran oportunidad. Todo lo tienen ahí en internet a la mano. Entonces entren a los portales de cada empresa y busquen conectarse. Y es lo que yo hago mucho también cuando estoy yo en búsqueda de proveedores. Yo me meto, hoy día ando buscando proveedores de valeros, por ejemplo, en Norteamérica, en México y Estados Unidos, y estar buscándole, accesé a una red hay muchos grupos que ya, por ejemplo, hay como 3, yo encontré 3, debe haber más seguramente, de grupos que consolidan proveedores de valeros. Y cuando me pongo a buscar, encontré más de 3,000. Entonces ya cuando empiezas entre esos portales, te empiezan a dar información ya específica de esos tipos o esos grupos con los cuales tú puedes trabajar. Perfecto, muchas gracias. Enrique de León básicamente también nos preguntó algo similar a lo de Rubí. Muchas gracias por tu pregunta. Sandra Pérez nos pregunta, ¿cómo recuperar la atención del comprador si notamos que está distraído viendo su reloj o celular o revisando su laptop? Mira, hay una forma muy interesante. Recuerda que lo que tú estás buscando cuando vas a hacer una negociación o llamar el interés de un potencial cliente, tú vas a buscar, para tener una negociación exitosa o crear un impacto con ellos, tú vas a buscar que la persona tenga una escucha activa. Si no la tiene, involúcralo en el proceso. Entonces, ¿cómo retomaré yo ahí? Yo le haría una pregunta directa, ¿verdad? Si ya está acá ocupado en algo, le hago una pregunta directa de lo que me interesa que él me responda. Y entonces, si su respuesta está enfocada en lo que estoy pidiendo o en lo que le estoy preguntando, me va a dar a entender qué nivel de entendimiento está obteniendo de lo que le dije. Y entonces voy a hacer mi presentación o voy a hacer mi comunicación con él a través de preguntas que yo le voy a estar haciendo a él, buscando obtener información de él. Porque si él ya está distraído, difícilmente lo vas a sacar de ahí, a menos que lo empieces directamente a perseguir y que tú le digas, háblame más. Es decir, si yo veo, por ejemplo, que mi vendedor está perdiéndolo y yo, por ejemplo, estoy ahí como su colega y veo que está pasando eso,
le digo al comprador, de la información que se ha compartido, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Y entonces ahí ya lo sacas totalmente al comprador de su área de confort. Él va a tener ahí que saber si algo de la información que se ha compartido con él es de interés. Y a lo mejor es un comprador que sí se perdió todo lo que le dijiste, pero dice, bueno, pues es que no me han dicho ahorita algo que me interese mucho. Y entonces ya le digo yo, bueno, ¿qué es lo que te interesa? ¿Qué partes son importantes para ti? Ahí estoy yo forzándolo al comprador a que se meta a la conversación. Estoy buscando jalarlo de nueva cuenta. Si se me fue, se me perdió, lo voy a jalar a través de hacer preguntas directas yo con él. Al final del día, yo como el vendedor, como el proveedor, yo sé exactamente lo que traigo, ¿verdad? Y sé lo que le puedo preguntar de mis productos. Entonces, tengo que empezar a preguntarle yo a él preguntas directas para poder entender qué es lo que le interesa a él. Y en el peor de los casos, si el comprador va a decir, bueno, pues sí, ya, sabes que ya, ahora sí ya me tengo que ir, muchas gracias, al menos ya obtuviste tú algo bueno, ya supiste en base a tus preguntas, ya supiste qué cosas son las que le interesan. Puedes regresar después y si por alguna razón ya no es un candidato, bueno, al menos te llevas información que te puede ser útil a ti para una reunión de seguimiento o para con algún otro prospecto. Pero mi sugerencia es, cuestiónalo directamente a él, saca información de él. Vas a ver que, mira, así lo vas a incomodar tanto que va a tener que prestar atención. Es muy incómodo para un comprador. A mí me tocó alguna vez por estar cansado y ahí fue donde la aprendí, ¿verdad? Cuando me empezaron a cuestionar, dije, nunca más vuelvo a ir a una presentación y no poner atención o estar viendo otra cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a nadie en compras nos gusta que nos hagan sentir que no estoy atento de la información que me están compartiendo. Entonces, jálalo en base a preguntas. Perfecto, muchísimas gracias. Y cerramos con esta pregunta, no sin antes comentarles que tanto el video como el link del video como la presentación se les hará llegar al correo donde se registraron. Y cerramos con la pregunta de Juan Pérez que dice, ¿qué estrategia seguir cuando un proveedor es dirigido? A ver, Yo lo entendí un poco. Cuando un proveedor es dirigido, ¿qué estrategia seguir? O sea, pero para entenderla bien, o sea, él está haciendo la pregunta desde el punto de vista de siendo él un proveedor y le van a decir, yo soy un proveedor de maquinados y me están diciendo, ve y cómprale el acero a Perengano proveedor. Entonces, pues ya tengo definido a con quién tengo que trabajar. Creo entender que por ahí la pregunta. Quiero pensar que sí. Bien, sí. Si va a ser, vamos a pensar que sea en ese sentido. Entonces, aquí lo más importante es que tú como proveedor, que vas a tener que usar un proveedor que te están dirigiendo a utilizar, crees también una relación con ese proveedor, ¿verdad? A lo mejor no es tu proveedor de preferencia, tú ya tienes otros, pero si el cliente te dice, va a ser con ellos, ok, entonces yo me tendré que acercar con ellos, yo tendré que crear ese rapport con ellos y entender y buscar crear valor también con ellos y entender, bueno, pues a lo mejor, ¿qué tal que el día de mañana puedo hacer que él se vuelva también uno de mis subproveedores, ¿verdad? Ahí mi sugerencia sería, trabaja en crear rapport con esa otra compañía. Tú nunca sabes, y esta es la realidad, tú nunca sabes dónde pueda surgir un nuevo negocio. Entonces, siempre está abierto a todas las posibilidades. Correcto, perfecto. Omar, pues no me queda más que agradecerte. Creo que hemos tenido una excelente presentación el día de hoy, de mucho valor para todos los que estuvimos aquí presentes y quien seguramente más lo verá en el link del video. Nos despedimos de ustedes deseándoles que tengan una buena tarde y invitándoles a quien aún no esté registrado en Close Distance, la primera expo virtual de la industria en México, que lo hagan porque estamos teniendo una excelente respuesta tanto de proveedores como compradores. En este proceso de reactivación económica, pues tenemos que estar atentos de los nuevos instrumentos y plataformas tecnológicas como esta, que están ayudando precisamente a brincar esas barreras de no contacto. Se pueden registrar en closedistanceb2b.com. De todos modos, a su correo les vamos a hacer llegar la invitación. Omar, te mando un fuerte abrazo hasta Detroit. Muchas gracias por todo y estamos en contacto.